Hola, buen día. Sean todos bienvenidos a esta sexta charla sobre regímenes tributarios que entraron en vigencia con la publicación de la Ley de Modernización Tributaria a partir del 1 de enero del 2020. Esta semana vamos a partir con el régimen de la letra A del artículo 14, específicamente con la determinación de la renta líquida imponible. Mi nombre es Nicole Sánchez y junto a Gerardo Escudero lo vamos a acompañar en esta oportunidad. Gerardo, ¿está por ahí? Sí, hola Nicole, ¿cómo estás? Hola a Hola. todos, muy bien, sean todos bienvenidos y gracias por acompañarnos. Como bien dice Nicole, ya estamos en nuestra sexta charla, ya estamos en tierra derecha. Hoy día vamos a ver el régimen 14A, específicamente la base imponible. Así que por favor, las preguntas relacionadas con aquello, por favor, a través del chat, vamos a ver el recuadro número 12 del formulario 22, cómo se llena, y vamos a ir mirando también la declaración jurada 1926. En esta oportunidad nos está acompañando Camila y también Mónica, así que les vamos a pedir un poquito de comprensión, dado que nos cuesta mucho a veces responder en el chat, pero estamos tratando de responder todas las preguntas y consultas. ¿Ya? Así que, Nicole, usted pone ahora la PPT y si la pone en modo perfecto, se ve completa. Entonces, tal como decía Nicole, hoy día en nuestra sexta charla vamos a hablar respecto de la determinación de la renta líquida imponible. ¿Y qué es lo que nos falta a nosotros? Y tal como se ve en el calendario, que el próximo jueves vamos a tratar el capital propio tributario y vamos a hablar específicamente de la razonabilidad del capital propio tributario. Recuerde usted que en muchas ocasiones usted necesita, ¿cierto?, finalizar o cerrar su auditoría, sus papeles de trabajo, y si acaso no está, ¿cierto?, la razonabilidad, muchas veces no puede cerrarlo. Entonces, vamos a reforzar aquello. Y el próximo martes, 2 de marzo, vamos a tratar respecto a los registros tributarios de renta empresarial referido al 14A. Y tal como lo hemos visto en todas las charlas, tenga a mano, ¿cierto?, su celular, porque vamos a hacer estas preguntas interactivas a través del menti.com. Eso. Nicole, ¿está por ahí? Sí, respecto al material, Perfecto, sobre tiene toda la razón. consultas. Sí, el material ya estamos haciendo nosotros internos las pruebas de cómo se debieran ver subidos, por lo tanto, hoy día o mañana ya debiera estar en la página del servicio disponible aquella información, así que den un poquito más de tiempo, porque ya se está trabajando en aquello. Nosotros hemos visto las pruebas de cómo se va a ver, así que ya en estos días va a estar todo publicado junto con los videos. Muchas gracias, Gerardo. De nada, Nick. Ya. Vamos a comenzar entonces con las normas atingentes a la determinación de la renta líquida imponible. Los contribuyentes que se acojan a las normas de la letra A del artículo 14 de la LIR, es decir, el régimen general, van a tener que determinar su renta líquida imponible en base a lo señalado en los artículos 29 al 33 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Esto es, en el 29 encontramos los ingresos brutos, en el artículo 30 los costos directos, en el artículo 31 los gastos necesarios para producir la renta, en el 32 los ajustes por corrección monetaria y en el 33 los agregados a la renta líquida imponible. También vamos a revisar en esta charla otros artículos que son atingentes a las normas de la determinación de la renta líquida, como el impuesto de primera categoría en carácter de voluntario, el incentivo al ahorro y el artículo 21 de la LIR. Vamos a comenzar primero señalando que con la entrada en vigencia de la Ley de Modernización Tributaria se modificaron lo que entendíamos antes como un gasto necesario para producir la renta. Y ahora debemos tener súper presente el concepto de aptitud para producir la renta. ¿Qué es esto? Es aquellos gastos que potencialmente podrían generar ingresos dentro del ejercicio o en ejercicios futuros, o simplemente no llegasen nunca a producir ingresos,
lo que no viene a intervenir con el concepto de gasto aceptado. Todo esto siempre que se encuentren asociados al interés, desarrollo o mantención del giro del negocio. Dentro de estos gastos que cumplen con el concepto de aptitud para producir la renta, nos encontramos, por ejemplo, con aquellos gastos que, si bien no están generando directamente rentas en el ejercicio o en ejercicios futuros, se encuentran directamente asociados a la mantención del negocio. Esto es, por ejemplo, los gastos que los contribuyentes le pagan a los contadores, a los asesores o abogados. También nos encontramos aquellos que tienen que ver con la estabilidad del recurso humano de la empresa. Por ejemplo, aquellas celebraciones que están ligadas a la costumbre, como celebraciones de aniversario, Navidad o 18 de septiembre, que también, si bien no están ligados directamente a los ingresos que genera la empresa, cumplen el objetivo de la mantención del giro del negocio. También otro de los requisitos generales que deben cumplir estos gastos es que no hayan sido rebajados en virtud del artículo 30. Esto es porque si los estamos rebajando como costos, no podríamos doblemente realizar una deducción en nuestra renta líquida imponible por concepto de un gasto aceptado. En el número 3 también encontramos que deben encontrarse pagados o adeudados en el ejercicio correspondiente. Esto es porque siempre debemos verificar la exigibilidad del pago y esto hace la diferencia con las provisiones de gastos que no son aceptadas como gasto dentro de lo que vamos a considerar en la determinación de la renta líquida imponible. Y el último es que se encuentren o justifiquen en forma fehaciente ante este servicio. Y esto tiene que ver directamente con lo señalado en el artículo 21 del Código Tributario, que pone el peso de la prueba al contribuyente de probar la veracidad de las declaraciones presentadas ante el Servicio de Impuestos Internos. Ahora vamos a revisar una norma en particular que fue modificada por la Ley de Modernización Tributaria, que tiene que ver con el castigo de deudas incobrables. Gerardo, sí, efectivamente, respecto al castigo de deuda incobrable, aquí el legislador ha incorporado una innovación a propósito a que busca el fondo por sobre la forma y apunta a la naturaleza del negocio. ¿Por qué así? Porque por regla general, cuando nosotros tenemos nuestra empresa, ¿cierto?, y los clientes no nos han pagado, de alguna u otra forma, la empresa hace las gestiones de cobro, ¿sí? Por regla general, no se quiere que la plata esté fuera de la empresa, se necesita que esté dentro de la empresa para que se pueda seguir produciendo. Entonces, a propósito de esa mirada, el legislador ha incluido esta nueva opción de castigar las deudas. La primera alternativa es que una vez que el crédito vencido que se encuentra impago haya superado más de 365 días contados desde su vencimiento, lo lleva directamente a gasto tributario. ¿Ok? Y no le pide otros requisitos, sino que pasados los 365 días y lo castiga directamente. Y la otra alternativa es el valor que resulte aplicar un porcentaje sobre el monto de los créditos vencidos. Y ahí el legislador ha establecido que el Servicio de Impuesto Interno, mediante sucesivas resoluciones, iba a asignar ciertos porcentajes en función del tipo de industria. Y la verdad que el Servicio de Impuesto Interno, a través de la resolución 121, ha publicado los rangos de porcentaje. Y hay un pequeño distingo. A partir del año tributario, ¿cierto?, 2022, usted va a considerar la tablita de acá que estamos viendo, que es de 1 a 90 días un 5%, de 91 a 180 un 25% y sobre 180 un 50%. ¿Cuál sería la letra chica que uno se pregunta? Bueno, la única condición que tiene que usted cumplir es que no tiene que ser con operaciones entre partes relacionadas. Ahí no le aplicaría. Por lo tanto, téngalo usted bien presente. Ahora bien, ¿qué porcentaje se va a ocupar para el año tributario 2021?
Bueno, el Servicio de Impuesto Interno también en la misma resolución 121 a propósito de esta pandemia que estamos viviendo, el COVID, ha implementado que para este año tributario 2021 los porcentajes son mayores. Por lo tanto, si existe una factura de 100 que ahora el 31 de diciembre del 2020 tenía, suponga usted, 100 días de vencido, past due vencido, entonces usted estaría en el segundo rango y por lo tanto de los 100 pesos, 50 lo puede llevar a gasto tributario. ¿Ya? Hay una norma muy interesante para mayores estudios. Le invito a que mire la circular, ¿cierto?, de gastos y también mire la resolución 121, porque el Servicio de Impuesto Interno, para respaldar esta operatoria, está solicitando adicionalmente una declaración jurada simple. ¿Qué quiere decir eso? Que no es una declaración jurada con un numerito que por regla general se solicita, sino que es una declaración jurada que en el evento que el Servicio de Impuesto Interno lo fiscalice a usted, ¿cierto?, va a tener que llevar esa forma de control. También, ¿por qué es interesante esa resolución? Porque aparecen en las instrucciones a un par de ejercicios de cómo se deben ir llenando y cómo se debe completar. Y eso está al final de las instrucciones. Por lo tanto, la invitación es que usted mire la resolución. ¿Ya? Y finalmente, mi invitación era que usted mire el oficio 523 que se publicó ahora el día viernes, el 19 de febrero. ¿Por qué la invitación es que mire ese oficio? Repito, el oficio 523 publicado recientemente el 19 de febrero. Porque un contribuyente hace distintas preguntas al Servicio de Impuesto Interno y ahí, como en otros oficios también ha respondido, señala que es posible utilizar diferentes tipos de reglas de castigo en un mismo ejercicio respecto a diversos créditos incobrables que tenga. Por lo tanto, pudiese ser que una deuda vencida usted haya aplicado la circular 24 del 2008 y para otra deuda vencida usted está aplicando este castigo porque superó los 365 días y para otro crédito vencido usted va a estar aplicando el porcentaje, ¿cierto? Así que esa es la invitación. Ténganlo en consideración este nuevo cambio importante que el legislador ha incorporado, pero también como recientemente nos comentaba Nicole, hay un nuevo concepto, una nueva mirada, una mirada económica, el fondo por sobre la forma, apuntando al negocio, a lo que busca la empresa. Por eso la palabra aptitud es muy interesante. Si bien es cierto, esto daría para todo un día del régimen del artículo 31 y el 21, lamentablemente, como es corto el plazo, no vamos a poder profundizar en muchos temas, pero estos son temas que hemos querido compartir como más relevantes. Gracias, Gerardo. De nada, Nicole. Como bien les dijo Gerardo, no vamos a poder profundizar en todos los temas del artículo 31 por el tiempo destinado a esta charla y vamos a continuar con los cambios que se realizaron en el artículo 33, número 1 de la ALIR. Vamos a considerar que van a ser agregados siempre que hayan disminuido la renta líquida. De este listado de letras que teníamos el 31 de diciembre del 2019, se derogó la letra B, en el cual estaban contenidas las remuneraciones del cónyuge o hijos solteros menores de 18 años. ¿Por qué este cambio? Esto se debe que el artículo 31, en el inciso cuarto, del número 6, ahora hay una nueva definición de lo que vamos a entender como un gasto aceptado respecto de las remuneraciones o sueldos. Ya no se hace una distinción respecto de las sociedades anónimas, sociedades de personas, cuando estábamos frente también a un sueldo empresarial. Se igualó la tributación y también ahora son aceptados las remuneraciones del cónyuge o de los hijos solteros menores de 18 años. Todo esto siempre que el desembolso
sea razonable y consistente en la realidad que tiene la empresa. Ya, eso es súper importante, porque no por ser el sueldo del cónyuge se va a aceptar, sino que también tenemos que identificar si este sueldo es razonable a lo que la empresa es. También otro cambio está señalado en la letra E, en cuanto a los costos y gastos de desembolso que sean imputables a ingresos no rentas o rentas exentas. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque dentro de los agregados que nosotros debemos hacer a la renta líquida imponible están aquellos gastos de utilización común cuando hay una empresa que genera tanto rentas afectas como rentas exentas o no gravadas. Respecto de esto, teníamos la circular 68 del 2010 que nos mostraba la mecánica de cómo hacer este agregado. Ahora tenemos dos mecanismos a aplicar a los gastos de utilización común. El primero dice relación con el que ya conocemos y que debiésemos estar familiarizados, que tiene que ver con identificar aquellos ingresos que no están grabados y dividirlos por los ingresos totales del giro. De eso vamos a obtener ese porcentaje y esa proporción la vamos a aplicar a los gastos de utilización común y eso va a formar el agregado que debemos hacer a la determinación de la renta líquida imponible. La segunda opción que le da el contribuyente, y llamo opción porque el contribuyente no debe cumplir ningún requisito para aplicarlo, sino que él verifica cuál se ajuste más a la realidad de su empresa, es que vamos a considerar dos porcentajes. El primero es lo que ya les comenté, es los ingresos que no están grabados, los vamos a dividir por los ingresos totales, y vamos a tener que tener en consideración un segundo porcentaje que tiene que ver con identificar cuáles de los activos fijos que nosotros tenemos en nuestra empresa están generando rentas exentas o no gravadas con los impuestos. Y esto lo vamos a dividir por el total de los activos fijos que tiene la empresa. Ese del porcentaje del primer mecanismo con el segundo nos va a dar una proporción y ese porcentaje nosotros debemos aplicarlo a los gastos de utilización común y va a constituir el agregado que vamos a tener que realizar en la determinación de la renta líquida imponible. Esos fueron los cambios que estableció la ley 21.210 para el artículo 33. También se hicieron cambios respecto a la depreciación. Hay unos artículos transitorios en la ley 21.210 que están contenidos en este artículo que tienen relación con la depreciación instantánea. El primero que vamos a revisar va a ser el artículo 21 transitorio de la ley 21.210, que tiene relación con que vamos a aplicar una depreciación del 50% instantánea en el ejercicio en que haya comenzado la utilización del bien respecto de aquellos bienes nuevos o importados destinados siempre a nuevos proyectos de inversión. La circular 31 del año 2020 nos define qué vamos a entender como nuevo proyecto de inversión. Así que si algún contribuyente que haya adquirido bienes nuevos o importados entre el 1 de octubre y el 31 de mayo del año 2020, debe verificar que se traten de nuevos proyectos de inversión. Es importante mencionar que inicialmente esta depreciación instantánea regía desde el 1 de octubre del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2021. Pero con la ley 21.256 que se publicó en septiembre del año 2020, hizo una modificación a este artículo transitorio y acortó esta depreciación hasta el 31 de mayo. Esto es porque a partir del 1 de junio, como lo vamos a revisar, hay una depreciación que es mucho más beneficiosa para los contribuyentes que se acojan a la letra A del artículo 14. También
hasta el 31 de mayo del 2020, los contribuyentes podían aplicar una depreciación 100% instantánea, a rebajar de la renta líquida imponible en el mismo ejercicio comercial en que sean adquiridos. Para esto, también la circular 31 del año 2020 enfatizó en cuándo debíamos considerar que los activos fijos son adquiridos. Pero esto no era respecto de cualquier bien, sino que era respecto de los bienes nuevos o importados que hayan sido instalados físicamente en la región de la Araucanía, y se debía cumplir con el requisito que debían permanecer durante al menos 3 ejercicios. También con la entrada en vigencia de la Ley 21.256, se acorta la vigencia de este artículo, pasando desde el 31 de diciembre hasta el 31 de mayo del año 2020. Porque también a partir del 1 de junio hay una depreciación mucho más beneficiosa que la vamos a revisar a continuación. Esta es la depreciación que está instantánea, que está vigente a partir del 1 de junio del año 2020 y el 31 de diciembre del año 2022, que está contenida en el artículo 22 transitorio bis de la Ley 21.210, que fue incorporado por la Ley 21.256. Y respecto de esta depreciación, ya no van a tener que verificar si los bienes del activo son destinados a nuevos proyectos de inversión o si son adquiridos para ser instalados físicamente en la región de la Araucanía, sino que todos los bienes nuevos o importados que sean adquiridos por el contribuyente van a poder ser rebajados de forma instantánea e íntegra en la determinación de la renta líquida imponible. Hay que enfatizar que esta depreciación aplica solo para los contribuyentes acogidos al régimen de la letra A del artículo 14, porque ya revisamos en nuestras charlas anteriores que respecto del régimen PROPYME en base a retiros y el régimen de transparencia tributaria, ellos deben llevar a gasto en la determinación de la base imponible el monto de adquisición de este activo fijo en el ejercicio que sean pagados. Entonces, no le aplican estas normas. También, dentro de este artículo 22 transitorio bis, encontramos una norma que tiene que ver con la amortización de ciertos intangibles, que rige a contar del 1 de junio del 2020 hasta el 31 de diciembre del año 2022. No son cualquier activo intangible, sino que tienen que ver con también que sea para mantener el interés o desarrollo del negocio en cuanto a los derechos de propiedad industrial, conforme a la ley 19.039, los derechos de propiedad intelectual, conforme a la ley 17.336, y una nueva variedad vegetal protegida conforme a la ley 19.342. Esta amortización de intangibles aplica tanto a los contribuyentes que se hayan acogido al régimen de la letra A del artículo 14 o al régimen PROPYME transparente o al régimen PROPYME en base a retiros. Aplica a todos los regímenes que están vigentes a partir del 1 de enero del 2020. Claro, solamente para repasar un poquito más atrás, Nicole, por favor. Antes en la que teníamos hasta ahí. Originalmente, ¿cierto? ¿Se acuerda usted que se había dado un beneficio en que se dijo, mire, usted va a poder depreciar de manera instantánea, ¿cierto? Íntegra, el 50% del activo que quiere? Y el beneficio era hasta diciembre del 2021, ¿ok? Entonces, nos decía ahí, bueno, usted compró un bien por 100 pesos, ahora en enero del 2020, usted de los 100 pesos, 50 lo lleva directo a gasto, y el otro 50% podría aplicar la depreciación acelerada. Imagínense, le aplicaba un tercio, ¿ya? Si bien es cierto, esto originalmente era hasta diciembre del 2021, a través de la ley 21.256,
se modifica aquello, porque se dijo ahora, saben que vamos a dar un beneficio aún mejor. Vamos a permitir que a partir del 1 de junio, eso dijo el legislador, ¿cierto? 1 de junio, en el régimen 14A, va a poder depreciar de manera instantánea e íntegra las compras de activos movilizados. Como le otorga este nuevo beneficio a partir del 1 de es que se debe, ¿cierto?, eliminar el beneficio de esta depreciación del 50% y por lo tanto de diciembre del 2021 se corta el plazo hasta mayo del 2020. Entonces usted dice, ok, si yo soy 14A y compré un activo fijo, entre octubre del 2019 o mayo del 2020 puedo aplicar esta depreciación instantánea del 50%. Y a partir del 1 de junio en adelante hasta el 31 de diciembre del 2022, usted puede aplicar de manera instantánea e íntegra la depreciación. Compró un bien ahora el día 30 de octubre por 80, lo puede llevar directo a gasto según esta norma. Para su mayor profundidad, la invitación es que también mire la circular 11, que se publicó ahora en febrero del 2021, a propósito de las normas transitorias. Sí, y eso. Que estaba buscando la circular de la depreciación. Es la 31 del 2020 y la 11 fue la de la ley 21256. Perfecto, sí, se me había olvidado. Muy bien, gracias, Nicole. Sí. Entonces, también es la invitación que mire la circular 31 del 2020, abril 2020. ¿Por qué? Porque hay un ejercicio muy bien diseñado, muy interesante que está ahí y que le permite ver cómo usted va a hacer este procedimiento de la depreciación instantánea del 50%, cómo puede optar usted por esta otra alternativa de depreciación por el saldo y cómo determina la diferencia entre la depreciación tributaria normal y acelerada, que llamamos de DAN, pero Nicole dice DAN, no sé, me gusta más de DAN. Entonces, ahí es interesante, véalo, y los que les gusta esta materia, mi invitación es que después usted mismo lo traspase a su Excel y haga su planillita de trabajo para que vaya viendo cómo es ese control. Sí, ahí recalcar, se me había olvidado decirlo, que cualquier depreciación que nosotros escojamos, ya sea la del artículo 21 transitorio, el artículo 22 transitorio, 22 transitorio 10, o la depreciación del 31 acelerada del 31.5, o la depreciación acelerada del 31.5 bis, nosotros siempre tenemos que tener en consideración que esto es para efectos de la primera categoría, es un beneficio de primera, no un beneficio para los contribuyentes de impuestos finales. Entonces, la diferencia que se genere por esta depreciación acelerada versus la depreciación normal, siempre debemos considerar que va a haber un ajuste en el SAC por esto. ¿Ya? Y tal como lo señalaba Gerardo, cuando los contribuyentes se acogieron a este artículo 21 transitorio, podían tener en el mismo ejercicio la depreciación del 50% del 21 transitorio más la depreciación del 50% del saldo restante, ya sea que aplique las normas del 31.5 o del 31.5 bis. Gracias, Gerardo, por la intervención. Y ahora vamos a pasar a revisar las normas del artículo 21. El artículo 21 también fue un cambio importante que realizó la Ley de Modernización Tributaria, ya que ahora debemos mirar otros requisitos para poder afectarlos con el impuesto señalado en el inciso primero del artículo 21, que es la tasa del 40%, y ahora debemos verificar aquellos gastos que no cumplan con los requisitos del artículo 31, pero que beneficien directa o indirectamente a los propietarios o relacionados de este, de acuerdo a lo que señala el inciso tercero del artículo 21, el inciso cuarto del artículo 21, o bien que estos gastos que no cumplen los requisitos del artículo 31 no se logre acreditar la efectividad de la operación. Y todo esto siempre
que los gastos que estamos verificando que no cumplen con los requisitos del artículo 31 correspondan a cantidades representativas de desembolsos de dinero. Es decir, que ahora vamos a tener gastos que no cumplen con los requisitos del artículo 31, pero que no están ni beneficiando directamente a los propietarios y tampoco, y se logra acreditar la efectividad de la operación. Y no van a poder ser grabados con la tasa del 40%, pero que tampoco están contenidos dentro de lo que está señalado como gastos no grabados con este artículo en el inciso segundo del artículo 21. Estos gastos que no se graban ni con el inciso primero ni con el inciso tercero del artículo 21 van a tener el mismo tratamiento que los gastos señalados en el inciso segundo. Es decir, si el contribuyente los disminuyó, la determinación de la renta líquida imponible va a tener que agregarlo y se van a afectar con el impuesto de primera categoría. Y al igual que los gastos del inciso segundo, van a tener que ajustarse el monto del crédito en nuestro registro SAC, incluso hasta hacerlo negativo, pudiendo hacerlo negativo. También es importante señalar que estos gastos no deben corresponder a pagos por bienes del activo inmovilizado o mejoras permanentes que aumenten el valor de dichos bienes. Tampoco deben corresponder a costos o gastos en desembolso imputable a ingresos no constitutivos de renta o rentas exentas. Y como ya lo dije, no se deben gravar por lo señalado en el inciso tercero del artículo 21, que dice relación cuando el gasto sea identificable a algún propietario de la empresa. Respecto del inciso segundo, no se realizaron mayores modificaciones, pero sí es importante recalcar que cuando el contribuyente se acoja a las normas del 14A número 6, cuando pague el impuesto de primera en carácter de voluntario, este impuesto de primera va a ser considerado de aquellos que están contenidos dentro del inciso segundo del artículo 21. También se incorporó en el numeral 5 los gastos efectuados por corporaciones y fundaciones chilenas, salvo que se aplique según su naturaleza los supuestos del numeral tercero del inciso tercero. Para revisar en mayor profundidad estos cambios, se debe también mirar la circular de gastos que fue publicada en el año 2020. Creo que es la 54 del año 2020. El inciso tercero del artículo 21 nos señala respecto de aquellas partidas que corresponden a cantidades representativas de dinero en el cual nosotros podemos identificar quién es el beneficiario de este gasto. Y tiene que ver con el accionista, el empresario individual o los propietarios de la empresa. Nicole, perdona que estaba en mute. Es la circular 53 del 2020 la que habla del artículo 21 y 31, ¿ya? Así que eso es. Gracias. Les pido que nos tengan un poquito de paciencia, estamos tratando de responder las preguntas, a veces nos cuesta un poquito, así que si no las podemos responder todas, vamos a tratar de ver alguna forma de cómo ir respondiéndolas posteriormente, así que paciencia a los que nos están escribiendo y muchas gracias por su participación. Eso, Nicole, sigámonos. Gracias. Circular 53 del año 2020 que regula la norma aplicable al artículo 31 y 21 de la ley. También vamos a aplicar este inciso tercero del artículo 21, aquellos préstamos que sean considerados como retiros encubiertos. También aquellos que representen el beneficio del uso o goce a cualquier título de los bienes del activo de la empresa. Y también cuando sean entregados bienes de la empresa como garantía de obligaciones de los propietarios. Todas estas partidas van a tener que ser consideradas en la base imponible del socio y pagando el impuesto global complementario, y se va a pagar a título de débito fiscal un 10% sobre dichas cantidades.
Nicole, Dígame. es que mientras usted habla, estoy viendo una buena pregunta que nos hizo Cristóbal, ¿ya? Que me voy a responder más Cristóbal en responderle y en escribir. Y mira la pregunta que dice, atención, redoble tambores. Si un gasto va en beneficio de un propietario de la empresa, ¿se grava con el impuesto único el 40% del artículo 21, inciso primero? Y mira, Cristóbal, interesante la pregunta. La regla general es que cuando este gasto va en beneficio directo del propietario de la empresa, ¿cierto? Uno diría cumplir el artículo 21, inciso primero, pero al ser propietario de la empresa, le tendría que aplicar el inciso tercero y por lo tanto afecta a impuestos finales más la tasa de recargo del 10%. Pero pudiese ocurrir que este gasto, ¿cierto? Que va en beneficio, que guarda relación que el propietario es una empresa, por ejemplo, un socio es una EIRL. Entonces, ahí en esa situación distinta, extrema, sí le aplicaría el impuesto del 40%. Es muy interesante la pregunta. Mira, regla general, entonces decimos, como va en beneficio directo del propietario, inciso primero, iría por el inciso tercero, ¿ya? Así que esa precaución. La otra pregunta, y estamos cambiando un poquito la forma de contestar para ir respondiendo. Dice, las donaciones que superan el límite global absoluto del 5% se grabarán con impuesto único el 40% si es que no se hacen con una relacionada. Ahí la invitación a mirar el oficio 40, porque el Servicio de Impuesto Interno ha señalado que en esa situación en particular, cuando aquellas donaciones, ¿cierto?, que superan el límite global absoluto, no se van a ver afectadas con la tasa del 40%. Así que mire el oficio 40, que está publicado en el 2021, pero no en la parte de ley de la renta, sino que otras normas, ¿ya? Sí, aquí el requisito es que tiene que cumplirse esta condición. Las nuevas condiciones que afecten al propietario o que no se acredite la naturaleza, ¿cierto? Y aquí cuando uno dona, ¿cierto? Por lo general sí puede acreditar la naturaleza, ya puede ser donación cultural, educacional, etcétera. Entonces, invitaciones, vea el oficio 40, ¿cierto? Y vamos a ver que no va a estar afecto al inciso primero del artículo 21. Lo que sí va a estar afecto, lo que sí esa partida va a tener que ser agregada, incorporada a la base imponible. Esperen un poquito más adelante, viene un ejercicio que hemos visto así en todas las otras charlas, donde vamos a repasar y reforzar esta materia. Así que, por favor, Anónimo, que yo sé que no puede poner su nombre, denos un par de minutitos. Yo soy Gerardo, Nicole nos acompaña, Mónica, Camila y Raúl, que estamos aquí tratando de contestar. Eso, Nicole, por favor, perdone la interrupción, pero No, está bien. mira, Gracias, yo Gerardo. me acuerdo cuando estoy en charla y mando chat y no me responden, es un poco penoso, así que tratamos de responder en la medida que nos sea posible. Sí, y yo no puedo ver el chat, así que cualquier intervención, usted interrumpe. Claro, Nicole está castigada, no puede ver el chat, le dije. Entonces, reiterar que ahora vamos a tener estos gastos que no cumplen los requisitos para ser grabados con la tasa del 40% y que van a tener básicamente el mismo tratamiento de los del inciso segundo y van a tener que agregarse a la base imponible y van a tener que pagar el impuesto de primera categoría. Otra modificación que se realizó en el inciso tercero es la facultad del Servicio de Impuestos Internos a revisar lo que está contenido dentro del registro RAI, es decir, las rentas afectas e impuestos finales. El servicio ahora va a tener la facultad de revisar si lo que usted está declarando en el registro RAI tiene relación con los activos que representan estas rentas afectas. Y en el caso de que se llegasen a producir diferencias en cuanto a lo que usted declaró y lo que revisó el Servicio de Impuestos Internos, cuando el servicio determine, siempre en forma fundada, se va a constituir un retiro, remesa o distribución y que se va a gravar conforme a este inciso tercero del artículo 21. Ahora vamos a pasar a revisar las normas del impuesto de primera categoría en carácter de voluntario que está contenido en el artículo 14, letra A, número 6 de la LIR. ¿Y quiénes pueden optar a este beneficio?
se deben cumplir 3 hitos. El primero es que el retiro, remesa o distribución esté afecto a los impuestos finales. El segundo es que de este retiro no se le asigne crédito por no existir saldo en el SAC, o el saldo en el SAC que existe no es suficiente para cubrir la totalidad de este retiro. Y el tercero es que los beneficiarios finales de los retiros, remesas o distribuciones deben ser contribuyentes de los impuestos finales. ¿Por qué digo beneficiario final? Porque la circular 73 del año 2020 estableció que, si bien es cierto, la ley busca que el beneficiario final sea un contribuyente de los impuestos finales, da la posibilidad de que puedan existir entre la empresa fuente que se acoge a este pago y el beneficiario final puedan existir empresas intermedias. Y se va a poder optar a este beneficio siempre y cuando la empresa intermedia asigne en el mismo ejercicio el monto del retiro con su crédito al contribuyente de los impuestos finales. Nosotros sabemos que los contribuyentes que están acogidos a la letra A del artículo 14 generan créditos con la obligación de restitución. Y también que cuando percibe un retiro con un crédito, si era sin restitución, al recibirlo un 14A, se contamina y muta a un crédito con la obligación de restitución. Todo esto lo vamos a revisar en mayor profundidad en la última charla, que va a ser dictada el próximo martes. Cuando un contribuyente se acoge a este impuesto de primera en carácter de voluntario, el crédito que se le va a asignar al contribuyente de los impuestos finales es un crédito que no tiene la obligación de restitución. Es por esto, si nosotros asignamos este retiro con este crédito sin la obligación de restitución a la empresa intermedia para que éste lo asigne al contribuyente de los impuestos finales, y esta empresa intermedia no lo asigna en el ejercicio, va a tener que hacer un ajuste en su SAC, pasándolo de un crédito sin la obligación de restitución a un crédito con la obligación de restitución, ya que no cumplió el objetivo final de la norma, que tenía relación con que el beneficiario final de los retiros, remesas o distribuciones deben ser contribuyentes de los impuestos finales. ¿Cuál es la fórmula para calcular la base imponible por la que vamos a pagar este impuesto de primera en carácter de voluntario? Vamos a tener que tomar el retiro neto que deseamos que pague este impuesto de primera en carácter de voluntario, y lo vamos a dividir por 1 menos la tasa. En este caso, la tasa que le aplica a los contribuyentes del 14A es un 27%, que esto está establecido en el artículo 20 de la LIR. Es decir, vamos a dividir el retiro neto, lo vamos a dividir por un 0.73. De esta fórmula obtenemos el monto del retiro incrementado, y sobre este monto nosotros vamos a aplicar la tasa del impuesto, es decir, un 27%. Y ese va a ser el impuesto de primera categoría en carácter de voluntario que vamos a pagar y que vamos a asignar como crédito sin la obligación de restitución al contribuyente de los impuestos finales. Respecto de este crédito, no se va a poder pagar con ningún crédito en contra de este impuesto, es decir, debe ser un desembolso efectivo el pago de este impuesto. También, para que aplique, el impuesto debe ser declarado y pagado de acuerdo a los artículos 65, 69 y 72 de la LIR. Y la empresa fuente, en el ejercicio comercial en que pague el impuesto de primera carácter de voluntario, va a poder deducir en la determinación de la renta líquida imponible el monto del retiro por el cual se aplicó este impuesto de primera en categoría en carácter de voluntario. Pero ojo, tiene el límite de que nunca la puede hacer negativa, es decir, por la rebaja de este retiro, yo jamás puedo generar una pérdida tributaria. Y si existe un excedente debido a este tope,
yo lo voy a poder deducir reajustado en los ejercicios siguientes hasta su total extinción. Hay una norma especial que está contenida en el artículo 42 transitorio de la Ley 21.210 que dice relación con este impuesto de primera categoría en carácter de voluntario que estaba vigente a esa fecha. Es decir, si un contribuyente, ya sea que estaba acogido al régimen de renta atribuida o al régimen semi-integrado que estuvo vigente al 31 de diciembre del 2019, pagaron este impuesto de primera categoría en el AT 2020, van a poder seguir deduciendo de la base imponible este monto del retiro por el cual se afectó el impuesto de primera categoría hasta su total extinción. Ahora vamos a pasar a revisar un beneficio que está incluido en la letra E del artículo 14, al cual llamamos incentivo al ahorro. Este beneficio no es nuevo. Hasta el 31 de diciembre estaba contenido en el artículo 14 ter letra C, pero recordemos que la ley 21.210 derogó este artículo 14 ter letra C y estableció este incentivo con algunas modificaciones en el artículo 14 letra E, vigente a partir del 1 de enero del año 2020. La diferencia que existía entre la determinación que establecía el artículo 14 ter letra C y la determinación que tenemos ahora con el artículo 14E es que a la renta líquida imponible vamos a tener que descontar ahora también los gastos rechazados no incluidos en el artículo 21, es decir, este nuevo concepto de gasto que no se grava con el inciso primero del artículo 21 ni con el inciso tercero, pero que tampoco está contenido en el inciso segundo, y aquellos gastos rechazados que están contenidos en el inciso segundo, que antes no lo especificaba el artículo 14 ter letra C. Entonces vamos a determinarlo de la siguiente forma. A la prerrenta líquida que determinamos de acuerdo a los artículos 29 al 33, nosotros le vamos a descontar estos gastos rechazados del inciso segundo, vamos a descontarle también los gastos rechazados no incluidos ni en el inciso segundo, ni en el inciso primero, ni en el inciso tercero, y también le vamos a descontar los retiros o dividendos del ejercicio, ya sean afectos o no a los impuestos finales. Y así vamos a determinar nuestra renta líquida imponible que se mantiene invertida en la empresa. A esta renta líquida imponible nosotros le vamos a aplicar el 50%, siempre con un tope de 5.000 unidades de fomento, que también es otra diferencia que existía respecto del artículo 14 ter letra C, donde el tope eran 4.000 UF. Ahora con la entrada en vigencia de la ley 21.210, se sube de 4.000 a 5.000 el tope. Y este monto que se determine, ya sea por el 50% de la renta líquida que se mantiene invertida o el tope de los 5.000 unidades de fomento, yo voy a poder rebajar de mi renta líquida este concepto, determinando una renta líquida imponible menor a la cual yo le voy a aplicar el impuesto de primera categoría en carácter de voluntario. Este incentivo al ahorro genera efectos en la determinación de la razonabilidad del capital propio tributario. Es por esto que los invito a que se conecten el próximo jueves a la charla para que revisemos cuáles ajustes debemos realizar a nuestro capital propio tributario, a la razonabilidad del capital propio tributario. Van a poder acogerse a este incentivo al ahorro aquellos contribuyentes, ya sean del régimen establecido en la letra A del artículo 14 o el régimen PROPYME en base a retiros, remesas o distribuciones establecido en el número 3 de la letra D del artículo 14, que tengan un promedio anual de ingresos máximo de 100.000 unidades de fomento en los 3 años anteriores. Es importante recalcar que cuando nosotros estemos realizando la determinación de la renta líquida en el término de giro, este beneficio no lo podemos aplicar porque no se estaría fundamentando esta renta líquida que se mantiene invertida. Entonces, no aplica este incentivo al ahorro cuando nosotros estemos realizando un término de giro.
Para poder acogerse a este incentivo al ahorro, el servicio, a través de la circular 172 del 30 de diciembre del año 2020, estableció la forma y plazo para acogerse a este artículo. Y básicamente dice relación con que aquellos que deseen acogerse a este incentivo al ahorro van a tener que en su formulario 22 declarar en el código 1154, denominado incentivo al ahorro según el artículo 14, letra E de la LIR, en el recuadro número 12, el monto a rebajar de la renta líquida imponible. El plazo para poder acogerse a este artículo tiene relación con la presentación de la declaración anual de impuesto a la renta, la forma y oportunidad que señala la ley. Es decir, esta opción no es una opción que sea rectificable. Si yo presenté mi declaración de impuesto y no me acogí a este incentivo al ahorro, al momento de rectificar no puedo acogerme a este incentivo. Pero sí tendría que, si cumplo con los requisitos, al siguiente año podría acogerme al artículo 14, letra E. Al 31 de diciembre del 2019, como les comentaba, existía este artículo 14 ter letra C, que era muy similar, pero que a los contribuyentes que estaban acogidos a la letra B del artículo 14, es decir, al régimen semi-integrado que estuvo vigente a esa fecha, los obligaba a controlar un saldo a reversar en la determinación de la renta líquida imponible. Es por esto que la circular 73 del año 2020 interpretó que los contribuyentes que a partir del 1 de enero del 2020 estén sujetos tanto a las normas de la letra A del artículo 14 como a la letra D del número 3 del artículo 14, ya no deben controlar este saldo que quedaba por reversar de acuerdo a las normas del artículo 14 ter, letra C. Entonces, este saldo se va a eliminar y hacia adelante no debo realizar ningún ajuste en la determinación de la renta líquida imponible por este concepto. Otra norma importante a tener presente es el artículo 27 transitorio de la ley 21.210, que tiene relación con la absorción de pérdidas. Si nosotros miramos el artículo 31, en el inciso cuarto del número 3, vamos a verificar que se hizo un cambio y ya no está contenida la posibilidad de absorber pérdidas tributarias. Pero esta opción que le daba el legislador antes de solicitar el PPUA quedó contenida en esta norma transitoria, el 27 transitorio, por los años comerciales 2020 al 2023. Y señala que si un contribuyente que está acogido al régimen general o al régimen de la letra D del número 3 del artículo 14, que perciban a título de retiros o dividendos afectos a impuestos finales, y esta tenga asociado un crédito, y si el contribuyente está en situación de pérdida tributaria, la pérdida va a poder absorber estos retiros de dividendos y el contribuyente va a poder solicitar la devolución de los créditos que tenían asociados. Pero esto no es en un 100%, sino que el artículo 27 transitorio, dependiendo del año comercial en que estemos, vamos a tener que verificar el porcentaje que vamos a absorber. Por ejemplo, para el año comercial 2020, si un contribuyente está en situación de pérdida tributaria y percibe dividendos o retiros, vamos a tener que hacer una comparación de cuál es menor, los retiros o dividendos siempre incrementados versus el monto de la pérdida tributaria. De esa comparación, el que resulte menor, yo voy a aplicar el 90% de esas cantidades y eso es lo que yo voy a poder rebajar, eso es lo que yo voy a poder absorber como pérdida tributaria. El monto que no resulte absorbido, es decir, este 10%, va a poder ser rebajado como pérdida en los ejercicios siguientes. Igualmente, el monto que no alcance a absorber como crédito, voy a tener que controlarlo en mi registro SAC.
Ya terminando esta parte teórica, vamos a revisar los PPM obligatorios que deben pagar y declarar estos contribuyentes. Vamos a recordar que la tasa de impuesto de primera categoría que le aplica a estos contribuyentes es del 27% y están obligados a declarar los pagos provisionales mensuales sobre los ingresos mensuales que obtengan en el ejercicio a través del formulario 29. El artículo 84, letra A, establece un procedimiento para calcular esta tasa, que es una tasa variable que se determina de forma anual, que dice relación con que yo voy a tener que ir a mirar la tasa de PPM promedio que declaré en el ejercicio inmediatamente anterior. A esta tasa promedio yo voy a tener que incrementarla o disminuirla contrastando la diferencia de lo que yo determiné como impuesto de primera categoría y los pagos provisionales mensuales que debiesen haber pagado. Y así yo determino mi tasa de PPM variable. La ley 21.210 incorporó un inciso final a esta letra A, donde le da al contribuyente la opción, no es obligatorio, es una opción de recalcular esta tasa de PPM obligatorios. Pero esto siempre y cuando se experimenten cambios relevantes, ya sea en los ingresos, costos o gastos, que pueden afectar significativamente en la renta líquida del ejercicio. ¿Y cómo yo voy a hacer este recálculo? Yo voy a tener que calcular una renta líquida provisoria. Esta renta líquida provisoria yo la voy a tener que determinar también de acuerdo a los artículos 29 al 33, pero no debo considerar ni ajuste por corrección monetaria ni el artículo 21. Entonces, yo voy a tener esta renta líquida provisoria y voy a tener que ir a mirar la renta líquida definitiva que yo declaré en el ejercicio anterior. La ley establece que estos PPM se van a poder recalcular ya sea al 31 de marzo, al 30 de junio o al 30 de septiembre, es decir, de forma trimestral. Si yo deseo determinar mi renta líquida provisoria, por ejemplo, al 30 de junio, voy a tener que mirar mi renta líquida definitiva declarada en el código, por ejemplo, 18 del formulario 22, y eso lo voy a tener que considerar una proporción de 6/12, considerando que yo la quiero determinar, quiero determinar la diferencia al 30 de junio. Si yo verifico que respecto de la renta líquida definitiva declarada en el ejercicio anterior versus la renta líquida provisoria, hay una variación, ya sea positiva o negativa, que es igual o superior al 30%, voy a tener derecho a ejercer esta opción de recalcular la tasa de PPM. La resolución 10 del año 2021, salió hace poquito, establece la forma en que los contribuyentes van a poder acogerse a esta opción de recalcular los PPMs obligatorios. Y es a través del formulario 29. Así que los invito a revisar esta resolución. Es la 10 del año 2021. Con esto terminamos la parte teórica de la determinación de la renta líquida imponible para contribuyentes acogidos a la letra A del artículo 14. Y como ya es costumbre, no se asuste porque su pantalla quedó en negro, pero es normal. Vamos a realizar algunas preguntas para ver si quedó bien expuesto o si entendieron bien algunos conceptos en la determinación de la renta líquida imponible. Gerardo, ¿me avisa si estoy proyectando? Sí, todavía está, ahora sí, llame ya. No, esto no es llame ya. Conéctese ya, ¿cierto? Ahora yo estoy mirando algo. Sí, ¿sí? Ahora sí voy a tomar mi celular. Porque entonces la deben ingresar a la página www.menti.com y deben utilizar el código 7663547. Voy a repetir el código. Espera un poquito, por favor, Nicole. Estoy ingresando a menti.com y ahora me canta, por favor, que no veo los numeritos. Es el código 76 63 63 63
54.7. 54.7. Para que usted sepa, Nicole, ya hay 470 asistentes aproximadamente, así que ya, y aquí veo, ¿qué pasa? Aquí debe responder la siguiente pregunta. Los gastos que no beneficien a los propietarios ni cumplen con los requisitos del artículo 31 y en los cuales se acredite la efectividad de la operación. ¿Cuál de estas alternativas es verdadera? La letra A es: no se afectan con el impuesto único de tasa 40% establecido en el inciso primero del artículo 21. La alternativa B es: se afectan con el impuesto único de tasa 40% establecido en el inciso primero del artículo 21. Y la alternativa C es: no deben tributar con el impuesto de primera categoría. Vamos a dar unos segundos para que puedan votar. Sí, y tenemos que repasar el tema de los deudores incobrables porque hay varias preguntas que aparecieron que se reiteraron, así que creo que vamos a tener que darle una vueltecita a ¿Le esa parece materia. si la revisamos al final cuando estamos revisando las preguntas más frecuentes para que pueda continuar con el ejercicio práctico? Sí. Ya. No sé cuánto hay conectados, Gerardo, si me puedo decir. 467. Van 64 respuestas. ¿Usted me dice cuándo paró la votación? Yo creo que ahora lo que pasa es que ya son las 11 y Sí. hasta las 11:30 de la charla. Son tantos temas de la determinación de la renta líquida. Son muchos temas, la verdad que esto dura para todo un día. Sí. Está correcta la tendencia de la respuesta, es: no se afectan con el impuesto único de tasa del 40% establecido en el inciso primero, ya que recordemos que revisamos que ahora vamos a tener estos gastos, que primero vamos a revisar cuáles se deben gravar con la tributación del artículo 21, del inciso primero, y son aquellos gastos que no cumplan con los requisitos del artículo 31, que beneficien directamente a los propietarios o relacionados con estos, o que no se logre probar la efectividad de la operación. Es decir, si yo tengo gastos que no beneficien a los propietarios, no estaría dentro de la condición para grabarlo con el artículo 21. Pero si yo logro acreditar la efectividad de la operación, tampoco estaría dentro de lo que ahora se considera como requisito, porque recordemos es que no se debe, cuando no se logra acreditar la efectividad de la operación, yo lo voy a grabar con el artículo 21. Entonces, lo que está señalado aquí en el MENTI es el nuevo concepto como de gasto que estaría como contenido en este artículo 21, que no está ni dentro del inciso primero, ni segundo, ni tercero, pero que van a tener básicamente el tratamiento de los que están señalados en el inciso segundo. Así que, muy bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Me avisa Gerardo si lo logra ver en el Menti cuando ingresa, si cambió. Gerardo. Estaba hablando y hablando yo y estaba silenciado. Sí, ya se ve en la pantalla y se ve acá. Estamos bien. Ya. Les recuerdo el código. La empresa, sí. La vez anterior deben ingresar a la página www.menti.com y usar el código 7663547. Y la pregunta es: las empresas que al 31 de diciembre del 2019 mantenían un saldo por reversar, de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 ter letra C, que estuvo vigente dicha fecha, ¿qué deben hacer con este saldo por reversar? La alternativa 1 es continuar reversando dicho saldo hasta su total extinción, deben eliminar dicho control, o por las cantidades que estén pendientes de reversar se va a aplicar lo señalado en el inciso primero del artículo 21 y se van a gravar con el impuesto del 40%.
Aquí ya la tendencia también es clara y está correcta. Aquellos contribuyentes, como les dije, que tienen este saldo por reversar, ya que se habían acogido a este beneficio que daba el 14 ter letra C, pero que estaban acogidos al régimen semi-integrado que estaba vigente al 31 de diciembre del 2019 y los obligaba a llevar este control, cuando pasen ya sea a las normas del régimen general o al régimen ProPyme en base a retiros, van a tener que eliminar este control. Así que muy bien. Gerardo, ahora continúa usted con el caso práctico. Ya, ¿Se puede sí. proyectar el Excel, por favor? Espérenme un poquitito porque algo me pasó aquí y quiero compartir y no me deja compartir. Voy a proyectar mientras entonces la PPT para que... ¿Se ve algo del Excel o no? ¿Me confirma, Nicole? No. Ahora sí. Ya, ahora sí. Vamos a ver. Listo. Y esto, vamos aquí, normal. Vamos a empezar al tiro, mirando el ejercicio. ¿Qué nos dice? Esta sociedad, ¿cierto? Inició en el 2019 el régimen de imputación parcial, ¿ya? Tiene aquí sus valores de capital propio, capital aportado. Perfecto, y nos dice que traía saldos de arrastre al 2019 en el registro REX, renta exenta, ingreso no renta, RAP y Ace Food. Todo eso sumado a 240.000. Nos señala que el capital propio tributario es de 101 millones. Y aquí no tenemos la renta líquida, nos dan ciertos datos informativos. El resultado según balance es 72 millones, se recibió un dividendo de 1 millón de pesos que está registrado en las cuentas de ingresos proveniente de la sociedad Maxito, y tiene un crédito sujeto a restitución de 111.111. Recuerde usted que en la circular 11 del 2021, el Servicio de Impuesto Interno ha señalado que el factor a utilizar para aquellas empresas sujetas al régimen 14D3 ProPyme general, es decir, asociado a la tasa del 10%, va a ser con 6 decimales. 0, 11, 11, 11. ¿Ya? Antiguamente hacíamos alusión a la circular 2 del 2015, pero ahora a propósito de la circular 11 del 2021, considera usted que en el régimen ProPyme general, la tasa del 10, el factor sigue, ¿cierto? La misma suerte que todos, 6 decimales. Y aquí nos dicen, mire, y atención, porque hubieron varias preguntas relacionadas con ejemplos de gastos. Entonces vamos viendo, tenemos gastos por multas fiscales pagadas, 41.213, ¿ok? Entonces usted dice, intereses y multas fiscales, eso corresponden a gastos rechazados del inciso segundo del artículo 21 de la ley. Eso ya. Perfecto. Y luego tenemos una donación al club de Rayuela. Vamos a jugar, ¿cierto? Van todos los trabajadores, la pasan muy bien. Si bien es cierto, nos pueden dar algún documento, pero por la regla general no está en la ley de la renta. Entonces, aquí tendríamos un ejemplo que antiguamente, ¿cierto? Como era un gasto no aceptado, se grababa con el artículo 21, inciso primero. Entonces, aquí vamos a decir que es un gasto rechazado, ¿cierto? No afecto a la tributación al 40%. Ahí tenemos un ejemplo. Después dice, hay un pago que no se acreditó la naturaleza ni efectividad del desembolso, por ese motivo. Este es un gasto rechazado, ¿cierto? El inciso primero, pero sí afecta al 40%. Listo. Después tenemos que se pagó impuesto a la renta, que estaba en cuentas de gasto, y por lo tanto seguiría, ¿cierto?, la misma suerte de acá, en gasto del inciso segundo. Y luego nos dice que se pagó la colegiatura del hijo de la socia. Este es un gasto rechazado, ¿cierto?, que es directo de los socios y por lo tanto, como es una socia persona natural, sería un gasto rechazado, pero el inciso tercero. ¿Se dio cuenta? Entonces aquí tenemos varias situaciones, gastos rechazados, inciso tercero, que vamos a tener que ir desarrollando nuestra renta líquida.
nos dice que en el resultado financiero no se ha reconocido efecto por corrección monetaria y por lo tanto todos los ajustes de corrección monetaria van a ir vía renta líquida. Y los socios han retirado durante el ejercicio y dice que la sociedad decide pagar impuestos de primera categoría en carácter de voluntario. Hoy día, como solamente es renta líquida, vamos a ver aquello de renta líquida. Después vamos a ver los otros detalles relacionados con este pago de impuestos de primera categoría en carácter de voluntario. Y aquí tenemos una hoja de trabajo que hemos preparado, pero cada uno, ¿cierto?, la va adaptando a sus necesidades. Como el recuadro 12 era nuestro antiguo recuadro 2, ¿se acuerdan ustedes? Teníamos el código C28, 629, 630. Bueno, todos esos códigos, esos numeritos cambiaron, pero la esencia es lo mismo. Entonces, como nosotros tenemos esta hojita de trabajo y nos queremos preparar para declarar también la declaración jurada 1926 y completar el recuadro 12, es que fuimos anotando los valores al ladito. ¿Sí? Partimos el resultado financiero y las multas de intereses fiscales, como son de marzo, la actualizamos por el factor de marzo y agregamos 50.000. Y estos 50.000 los vamos a incorporar en el código 1144 del recuadro 12. Veamos qué dice el 1144. Aquí está. Partida del inciso primero. No afecta el impuesto único de la tasa 40 y del inciso segundo. Entonces usted puede ir ya hermanando la información para que después la cargue solita. Y también aquí tenemos el código de la declaración jurada 1926. Si bien es cierto, un proceso un poco largo en principio de empezar a asignar el código, a medida que año tras año usted informa esta declaración jurada, se va dando cuenta que por regla general son los mismos códigos que usted ocupa año tras año. Tenemos la donación del Club de Rayuela, 200.000, actualizada. ¿Ya? Entonces veíamos, esto es un gasto rechazado que hasta el 2019 estaba afecto al 40%, pero ahora vamos a darnos cuenta que no está afecto al 40%, sino que vamos a considerarlo solamente como un agregado. Luego tenemos aquellos pagos que no se ha acreditado la naturaleza, ¿cierto?, ni efectividad. Este es un gasto rechazado al inciso primero del artículo 21 con el impuesto único del 40%. Tenemos el pago de impuestos de primera categoría actualizado, es decir, este pago tiene la misma naturaleza, ¿cierto? Vamos a poner este color que es un poquito fuerte, que las multas, son del inciso segundo. Y agregamos la colegiatura, ¿cierto?, de la sociedad relegada de 3 millones, que si bien es cierto, es del inciso tercero, nosotros, ¿cierto?, ¿qué hacemos? Lo agregamos y después lo deducimos. Al igual que este pago que no se ha acreditado la naturaleza, tenemos que agregarlo y deducirlo porque no forman parte de la base imponible del impuesto de primera categoría. Y luego que tenemos nosotros ya asociado nuestro código de la declaración jurada 1926, vemos que los socios han efectuado el retiro y también tenemos la corrección monetaria del capital propio tributario inicial de 2,7, 2.733.000. Y aquí nos señala que el código que estamos considerando es el 1673. Veamos, aquí está, 1673, el saldo deudor, pérdida, y 1674, los ingresos. Pero aquí tenemos algo, que bueno, lo hicimos a propósito, en que no tenemos el código relacionado con la DJ 1926. También pusimos el ajuste, que es el número 9, el número 1 son los agregados, el número 2 son las deducciones y el número 4 es la deducción del ahorro. Entonces, ¿cuál es la situación? Que hay que empezar a buscar en todo ese plan de cuenta este código de la corrección monetaria. Y aquí le voy a pedir un poquito de atención, vista, para que sea algo más práctico y entretenido. Si bien es cierto, muy extensa la información, esto tiene una codificación y una lógica que hay detrás. Es decir, si empieza con el 0,1, son ajustes que se producen respecto del efectivo y valores negociables. Si son del 0,2, instrumentos derivados o contratos de retrocompra. Entonces, si se da cuenta, yo aquí apliqué esta forma de agrupación y si fuera activo fijo el número 5, pero lo que tenemos que buscar es corrección monetaria del capital propio, y esto se hace separadito. Entonces miramos aquí, corrección monetaria, y aquí lo tenemos identificado. Esta es una forma más simple de buscar, porque el orden lógico que tiene este anexo de la declaración jurada 1926 es por rubro, ¿ya?
Y si por ese motivo no encuentra el rubro, aquí tenemos otros ajustes tributarios, ya que es muy extenso. Por lo tanto, para simplificar el proceso, vamos a ir aquí a nuestra renta líquida y decimos la corrección monetaria de la disminución, que es por retiro. Miramos aquí nuestro anexo y decimos corrección monetaria por las disminuciones 501.013. Perfecto. Y en la corrección monetaria de capital propio tributario inicial, es corrección monetaria. Vamos a nuestro anexo y vemos que es la corrección monetaria del capital propio del artículo 21. Y ahí estaría una forma más simple de buscar la información. Cada uno hace su propia hojita de trabajo, pero esta es una recomendación a propósito de la mirada que tenemos que ver de que es por rubro. Como hay harto ajuste en la determinación del activo fijo, recuerda usted que tiene que mirar la NIC 16, la NIC de propiedad planta de equipo, la NIC 36 del impairment, del deterioro, por lo tanto, y los activos, ¿cierto?, que están mantenidos para la venta, IFRS 5, etc. Por lo tanto, todo este código del 05, 50105, guarda relación con todos estos ajustes que debiéramos efectuar a nivel de la base imponible a propósito de todos los ajustes por las normas contables vigentes según el Colegio de Contadores, Boletín Técnico 79. Entonces, miremos después de nuevo, sigamos con nuestra hoja de trabajo. Consideramos la deducción, claro, el $1.000.000 del dividendo percibido. Y aquí, miren, aquí había una interesante información. Dice que en abril del 2020 se cumplieron 365 días de vencido impago de la factura 15. Financieramente en el 2019 se castigó y tributariamente mi activo tributario y mi capital propio tributario al 2019 teníamos 2.800.000. Entonces, ¿qué es lo que dice, cierto, el legislador en el 31 número 4? Que una vez que cumpla 365 días, usted lo puede castigar. Lo mismo está en la circular 53, la resolución 121 y en el oficio que conversábamos. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer con estos 2.800.000? ¿Cierto? Que se ven ahí. Va a implicar que es una deducción que usted va a reconocer a nivel de base imponible. ¿Por qué? Porque usted ya reconoció el gasto financiero, ya en el año pasado ya lo castigó. Entonces vamos a poner otro colorcito que no sea tan fuerte ahí. La factura castigada tributariamente solamente por el hecho de cumplir los 365 días de gasto. Entonces, hacían la pregunta si yo soy de 8, ¿lo puede ser? Claro que sí, en la medida que ese ingreso ya haya sido reconocido de forma devengada. Por ejemplo, yo tenía estos 2.800.000 al 2019, en el 2020 me voy al 14 de 3 y se cumplen los 365 días, entonces 14 de 3 sí lo puede descontar en la base imponible, ¿sí? Porque usted ya la reconoció de forma devengada. Ya, entonces determinamos la base imponible, son 69.300.000 y aplicamos la deducción del artículo 14. Entonces, aquí miramos, partimos de la base imponible, de la prebase imponible, restamos los retiros actualizados, aquí, ¿cierto?, la gran diferencia con el 14 de 3, que acá son todos los montos actualizados, e incorporamos todos aquellos gastos rechazados, ¿cierto?, que no son afectos con el 40%. Por lo tanto, aquí tenemos la donación al Club de Rayo Bala y el pago de impuestos de primera categoría, que serían del inciso segundo. Entonces, estas son las diferencias y las novedades que tenemos que considerar en este año relacionado al incentivo al ahorro. Y la otra buena noticia era que se había aumentado de 4.000 a 5.000 el tope. ¿Cómo va a manifestarlo usted? A través del formulario 22 en el código 1154. Usted lo anota ahí, ¿cierto? Y por lo tanto se entiende que se está cogiendo la opción. Sí, es importante, debe tener el promedio anual de los ingresos en los 3 años comerciales anteriores al año en que se debe ejercer la opción. Usted va a ejercer la opción en el 2021, considere el promedio del año 2020, 2019 y 2018. Y acuérdese usted que no debe exceder las 100.000 UF. Por lo tanto, tiene que considerar los ingresos obtenidos por la empresa relacionada. Mire, ¿cierto?, el artículo 8 del Código Tributario en su número 17, ¿sí? Y de la misma forma que el legislador lo ha establecido en la letra D del artículo 14, ¿no? Así que denle una vueltecita a esta situación para esos casos específicos, que por regla general
es muy importante y muy beneficioso este incentivo al ahorro, pero tiene esos pequeños, grandes detalles que tiene usted que considerar para efectos de su cálculo. Entonces llegamos a 5.340.000. Nosotros sabemos que el código 1154, sí, porque ya lo hemos buscado aquí, 1154, aquí abajito, y por lo tanto ya buscamos que el código 50304.020 en nuestro nexo, que esto deberá corresponder acá a otros ajustes tributarios 50304, aquí estaría la deducción del 50%. ¿Ya? Entonces, tenemos ya nuestra renta líquida determinada, hemos buscado algunos gastos rechazados, ¿cierto? Tenemos del inciso primero, afecto al 40%, aquellos que no se acreditó la naturaleza ni efectividad de manera actualizada. Tenemos afecto del inciso primero, pero no afecto al 40%, esta donación al Club de Rayuela, ¿cierto? Tenemos del inciso segundo, multas fiscales y pago de impuestos de primera categoría. Y tenemos del inciso tercero, en este pago que se hizo de la colegiatura del hijo de la socia. Así que nos quedan dos tareas. Ahora traspasamos esta información a la de J1926. Como ya hicimos el trabajo ya adelantado, ¿por qué adelantado? Porque teníamos el código del recuadro 12 aquí, lo traspasamos y yo lo puse aquí con colorcito verde para que a ustedes les sea más simple. Y tenemos también el tipo de ajuste. Por lo tanto, la descripción ya la tenemos, traspasamos los datos y nos correspondería a nosotros traspasar los valores. Entonces aquí de repente nos surge la duda, ¿cómo sabemos si está bien o está mal? Entonces, aquí mi sugerencia es que haga una formulita del sumar sí y en la medida que cumpla el requisito, que sea el código 9. Entonces, colocamos que sean del código 9 y me sumaría todos los del código 9. Y si colocamos el código 1 o 2, usted puede colocar eso para que le traiga la suma. Si para ese motivo, no sé, como uno buen contador le gusta cuadrar, suponga usted que por ese motivo puso un dedito mal, la idea es que le arroje un error y le diga error, estamos incorrecto. Así que cada uno, ¿cierto?, hace su planillita de trabajo, pero siempre trata de generar un papel que le permita simplificar y acortar los procesos. Entonces, nuestra recomendación, ¿cierto?, como colegas, ¿cierto?, que tenemos que revisar las bases imponibles. Una buena alternativa es que tenga un papel de trabajo en el cual ya tenga preidentificados los códigos. Códigos que, dicho sea de paso, el recuadro 12, si bien es cierto, bastante extenso, tiene muchas partidas, pero es la misma esencia del recuadro número 2. Entonces, para estos ejemplos, como son solamente algunas partidas que estamos considerando, pinchamos aquellos que tengan valor 1, que está escondido aquí, el número 1, y vemos que al final son los menos códigos y nos simplifica un poquito el proceso. Pero eso es el proceso que usted tiene que hacer ahora en el régimen 14A relacionado con la determinación de la renta líquida imponible. Entonces, paso 1, con el antecedente, identificar los ajustes que deben corresponder. Determinamos la renta líquida de acuerdo al 29 y el 33. Recuerda, 29 ingresos brutos, 30 costos, 31 gastos necesarios, 32 ajustes por corrección monetaria y 33 otros ajustes. Y llegamos a nuestra determinación de la base imponible, en la cual en la prebase tenemos que hacer el cálculo del 14E. Y también no olvidarse que producto que tenemos gastos rechazados del inciso primero afecta al 40%, tenemos que calcular ese valor y lo identificamos aquí en nuestra hoja de trabajo, ¿ya? Así que, bueno, eso, mientras tanto, Nicole, se nos hizo muy corto el tiempo, realmente estuvimos muy entretenidos. Para adelantar, el día jueves viene con la razonabilidad del capital propio tributario, ya el recuadro, el RAE inicial, no sé. La invitación es que nos siga acompañando. Por ahí vi un par de preguntas asociadas a la razonabilidad del capital propio tributario. No las alcanzamos a responder hoy día, así que, por favor, el jueves conéctense y vuelvan a hacérnoslas para que podamos responderlas. Eso sería todo, Nicole, por el momento. Sí, vamos a revisar ahora lo que quedó pendiente respecto de la pregunta frecuente. Parece que es por usted, Gerardo, que me escucho doble. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí.
Ya, y las preguntas frecuentes que no queda claro respecto del castigo de los incobrables. Si pudiese repetir esa parte, Gerardo. ¿Le parece si proyecto la PPT o no es necesario? Gerardo, no está silenciado. Nicole, quiero cambiar el contenido. Déjeme ver cómo... A ver, ya, no se ve ahí. Perfecto. Voy a dejar de compartir, usted lo va a ver negrito. Y quiero que me diga si se ve, Nicole, mientras está en negro, ¿cierto? Si se ve el Word que estoy mostrando. ¿Sí? Sí. Ya. Bueno, ¿cuál es la invitación para que tenga usted mayor claridad? Mire, la resolución 121, el Servicio de Impuesto Interno estableció los rangos y estableció el formato. ¿Ya? Y aquí están, ¿cierto?, los rangos y los formatos. Y viene un ejemplo. Entonces, aquí les pido yo que tengan un poquito de paciencia. Vean este ejemplo porque es muy clarificatorio. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Aquí hay dos ejemplos de INAO, ¿ya? También está como escondido en la instrucción, así que por favor mírenla. Uno, ahora mismo en la resolución de la renta líquida imponible, cumplimos ahora en marzo 365 días de una factura que estaba vencida, que no le habíamos aplicado a la circular 24 y por lo tanto se cumplieron el año y lo podemos llevar directo a castigo tributario. Que en este caso, ¿cierto? Vemos que aquí estamos informando que son 100.000 pesitos más de 365 días, ¿ya? Ok. Alternativa 2. Hay algunos créditos en que tiene una deuda vencida de acuerdo a ciertos días de vencimiento. Me acuerdo que hablaban los gringos que estaba añeja la factura, past due, que estaba vencida. Esto es similar al ley financiero, en que uno miraba el vencimiento de los documentos y a propósito de eso le aplicaba un porcentaje. Ya entonces aquí aplicamos, ¿cierto?, este cuadrito y por lo tanto, en función de los días que está vencida, usted le aplica el porcentaje y puede llevar a gasto. Cumplió los 365 días y lo lleva a gasto. Si yo soy el régimen 14 de 3 o de 8, bueno, como el año pasado usted ya reconoció esos 100 pesitos de ingreso porque era 14A o 14B, ahora, aun cuando esté en el régimen 14 de 3 o de 8, puede reconocer el gasto. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la única excepción? Recuerde usted que no tiene que ser con parte relacionada. Y aquí también viene un ejemplo del año siguiente, en el año 2021. Con la misma información, también se muestra cómo sería en el año 2 y un pequeño cuadro que permite, ¿cierto?, hacer esto, lo que a nosotros nos encanta, que esté todo cuadradito. Así que, por favor, invitación, miren la resolución, el anexo, el ejemplo, y recuerde usted que, no sé si se ve ahora el Excel, Nicole, este sería el registro tributario. Estoy viendo, sí, el Excel. Ya. Ese sería el registro tributario que el Servicio de Impuesto Interno le va a requerir en caso de una fiscalización, ¿sí?, que usted lo complete, pero es el mismo documento que se utilizó para hacer estos ejemplos que están en la resolución, así que tenga tranquilidad y certeza porque el legislador lo que busca el fondo por sobre el forma, por sobre la forma. ¿Ya? Ya, Nicole, eso sería. Sí, con esto concluimos la charla. Los esperamos que se conecten a la charla sobre la razonabilidad del capital propio tributario a realizarse el próximo jueves. Espero que haber podido resolver sus dudas dentro de lo que no es posible también, porque son muchas las preguntas que llegan. Y eso, que estén muy bien. Gerardo, si usted quiere decir algo antes de cortar la transmisión. No, muchas gracias a todos por la participación y gracias, nos vemos en la próxima oportunidad. Que estén muy bien. Chao, chao, estén bien.